Renderistas, hoy vamos a ver unas herramientas esenciales de SketchUp. Vamos a venir a este apartado donde vemos 6 herramientas: mover, empujar, tirar, rotar, sígueme, escala y equidistancia. Para poderles mostrar cómo trabajar con estas herramientas, vamos a hacer algunos polígonos aquí. Vamos a empezar a dibujar algo como esto. Yo creo que ya es suficiente, listo. Vamos a darle espacio para volver a la herramienta seleccionar. Y venimos a esta herramienta que, aunque ya la habíamos visto, se llama empujar, tirar. Funciona de la siguiente forma. Vamos a empezar a digitar unas distancias. Con tan solo darle un clic a una cara, ya podemos utilizarla. Vamos a digitarle, por ejemplo, 3. Enter. Entonces ya vieron cómo funciona: clic, distancia, 5, enter. Y así sucesivamente. Vamos a dejar estas a una distancia aleatoria. Listo. Y vamos a empezar entonces a trabajar. Como pudieron ver, así de sencillo es extruir las caras de algunos elementos y volverlos elementos sólidos. Entonces, ya hablando de sólidos, acá vamos a eliminar esto. Fácilmente se selecciona, se suprime. Listo. ¿Qué otras herramientas nos ofrece empujar, tirar? Digamos que aquí tenemos esta cara y lo que necesitamos es crear otro objeto sobre ese. Vamos a oprimir Control y vemos que nos aparece un más chiquitico allá sobre el cursor. Clicamos y ya nos hace otro sólido sobre el que teníamos. Pero eso no es todo. Damos espacio. Voy a volver a seleccionar la herramienta empujar, tirar. Vengo aquí, le oprimo Alt, la herramienta Alt, y vemos otro icono pequeñito sobre el cursor. Y yo clico aquí, por ejemplo, ya entonces no se me va a extruir una sola cara, sino 2. Tanto hacia afuera como hacia adentro, o sea, ya tiene un acompañamiento por parte del sólido que está debajo. Eso nos funciona para crear algunos elementos interesantes. Vamos a ver si en todas las caras nos funciona. Claro que sí. No sé, una pirámide, por ejemplo. Bueno, entonces estas son las ventajas de esta herramienta. Nos permite hacer la creación de varios sólidos irregulares tan solo con un clic. Acá, por ejemplo. Así de sencillo entonces. Vamos a salir de esta herramienta con espacio y vamos a ir a la herramienta mover. ¿Qué podemos mover nosotros en un programa como SketchUp? Todo. Por ejemplo, en la arista, en la cara o en un sólido completo. Vamos a empezar en una arista. ¿Qué pasa cuando yo voy acá, por ejemplo, y arrastro este punto? Ya se me va a traer un punto, ya se me va a traer toda esa esquina del sólido y lo va a deformar. Hay una herramienta para hacerlo un poco más organizado, y es que podemos oprimir alguna de las 3 teclas, las cuales son las flechas del teclado, las de los 2 lados y la que es subiendo. La que es bajando no nos va a funcionar. Un ejemplo, vamos a oprimir la izquierda. Cuando yo oprimo la izquierda, ya inmediatamente se forza un eje, el eje verde. Sí, ven, o sea, ya únicamente lo puedo mover ahí. Voy a darle Escape, vamos a forzarla hacia la derecha y en el eje rojo se forma. Si yo le doy Escape y oprimo la tecla de arriba y la deformo desde ahí, en el eje azul o Z ya se nos va a forzar o restringir más bien. Vemos que está restringido. Entonces esas teclas nos permiten forzar el movimiento hacia un solo eje. Vamos a darle Escape. Vamos a seguir moviendo, por ejemplo, una cara. ¿Qué pasa con esto? Es algo parecido a la herramienta de extrusión
empujar, tirar, también lo podemos forzar con las 3 flechitas hacia un lado, hacia el otro. Ya si lo muevo hacia acá ya no se va a poder. O hacia arriba. Entonces ya saben, oprimen la tecla, la flecha, clican y listo. Esta es una gran herramienta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mover todo el conjunto sólido. Entonces vamos a seleccionarlo todo con control A o con triple clic o con selección manual. Vamos a dar clic derecho, y aunque en esta clase no vamos a explicar los grupos, sí vamos a crear un grupo solo para este ejemplo. ¿Listo? Una vez creado el grupo, ¿qué pasa? Si yo clico aquí para ver esta cara, ya se me va a seleccionar todo, porque ahora es un grupo. ¿Cómo movemos ese grupo? Vamos a seleccionarlo primero, vamos a mover y no le vamos a dar a estas flechitas. Ya les explico por qué. Vamos a darle, por ejemplo, en una esquina. Casi siempre es necesario en las esquinas. ¿Por qué? Porque son puntos de referencia que nos dan exactitud. Si yo quiero mover este y pegarlo en otro polígono, pues ya sabemos que de esta esquina vamos a llegar precisamente a otra, por ejemplo. Más que si yo lo muevo por esta cara, pues digamos que sería para darle cierta distancia. Vamos a moverlo 1 metro, enter, listo. Entonces, ¿por qué les decía que no, que esto era para otra situación? Lo de las crucecitas rojas, moverlo en esos puntos. ¿Por qué? Resulta que estas nos van a dar la herramienta de girar. Con tan solo venir acá con la herramienta mover activada. Se me olvidaba, el atajo de mover es M, y el de presionar, tirar, empujar, tirar es P. ¿Listo? No lo olviden, por favor. Trabajen con los atajos que el programa o los programas les dan. Eso era un paréntesis. Vamos a continuar. Damos M para mover, y aquí, dando clic en una cruz, ya vamos a girar el objeto. ¿Cuánto? Pues aquí los ángulos nos dicen cuánto necesitamos girarlo. Por ejemplo, 90. Listo, ahí giro 90. Vamos a girarlo, no sé, 180. Entonces ya nos quedó así. Es así de sencillo. Vamos a darle control Z para volver. Eso se puede hacer en todos los ejes. Si bien pueden ver, aquí está en el eje azul, se muestra ese transportador rojo. Aquí en el eje azul también nos muestra el verde, pero si yo vengo aquí sobre el elemento, ya nos muestra el eje rojo y un transportador azul. Es decir, que en los 3 ejes puede girar. Otra gran ventaja de la herramienta mover, porque es una super herramienta, es que una vez tenemos seleccionado, vamos a salir, seleccionamos M, vamos a copiar ese elemento. ¿Cómo? Damos control, seleccionamos el punto de donde lo vamos a mover y listo. Vamos a mover. ¿Vieron que se forzó hacia un eje? Pues porque también tienen la posibilidad de que cuando vamos a mover todo el elemento lo podemos forzar. Vamos a darle escape, vamos a darle otra flecha y lo vamos a mover. Así intente, no, siempre va a estar forzado hacia el eje en donde la flechita correspondiente lo lleva, lo restringe, ¿sí? Y ahí dice incluso restringida en línea. Si le oprimo el de arriba y lo muevo, también, miren. Vamos a darle escape. Entonces ya saben, muchachos, nos permite girar, copiar el elemento. Si yo le doy control, lo muevo, ya está copiado. Si le doy control otra vez, también se me copia las veces que necesite. ¿Listo? Claro, por ese lado. Entonces vamos a eliminarlo. Listo, vamos a dejar el que tenemos ahí ya. Otra herramienta, rotar. ¿Qué vamos a rotar? Pues el elemento que tenemos ahí. Funciona casi igual que como funcionaba con la herramienta de mover, solo que aquí no nos muestra las flechitas y puede ser desde cualquier lugar, porque antes había que darle a las crucecitas, perdón, no a las flechitas sino a las crucecitas.
Entonces aquí ya lo podemos girar desde cualquier lado de la cara o de las aristas. Esto ya dependiendo del eje en que lo necesitamos girar. Y los grados aquí, ya saben, en el recuadro de información, esto. Ahí claramente lo pueden ver. Bueno, así funciona esta herramienta. ¿Qué se puede hacer también con esta herramienta? Copiar. Vamos a girarla, por ejemplo, aquí. Damos afuera. Pero si yo le doy control, inmediatamente se crea otro sólido. Si lo ven, tal cual a este. Igual. Así como con la herramienta mover. ¿Qué pasa también con esta herramienta? Se puede restringir de la misma manera a los ejes. Entonces SketchUp permite hacer muchísimos movimientos con una sola herramienta, aún haciendo semejanza a otras herramientas. Otra herramienta, escala. ¿Qué pasa con escala? Vamos a seleccionarla, vamos a clicar y vemos que tiene muchos puntos de referencia de dónde a dónde queremos agrandar o achicar un sólido. ¿Qué más nos muestra la herramienta escala? Si yo vengo aquí para agrandarlo por este sentido, pero presiono control, entonces ya no se va a agrandar en un solo sentido, sino va a agrandarse o achicarse completamente. Mientras que si no le aplico la letra control, simplemente va a ser de una dirección u otra dirección, pero individualmente, sí. Cuando le oprimo control, entonces ya va a ser más pequeña o más grande, pero toda. Esto para la herramienta de escala. Vamos ahora a la herramienta equidistancia. Presionamos espacio, suprimimos este modelo y vamos a hacer, por ejemplo, este rectángulo. Listo, vamos a dibujarlo y seleccionamos la herramienta equidistancia. Vamos a darle una distancia a esto fácilmente. Pongámosle, por ejemplo, 0,4. ¿Qué acabamos de hacer? Simplemente un desfase de este mismo polígono, pero en su interior. Seleccionamos equidistancia, vamos ahí, le damos un clic y nos pregunta la distancia, otra vez 0,3. Listo, entonces ahí ya tenemos. ¿Qué podemos hacer después? Un ejemplo, unas graderías. Subimos aquí, no sé, 0,2. Luego esta también, pero pues como ya son dos, sería 0,4. Entonces ahí ya fácilmente tenemos unas graderías. Que necesitamos que quede aquí, pues la extruimos 0,2 también. Y ya nos van a quedar 3 escalones. Para esto funciona esa herramienta. Vamos a hacer otro ejercicio fácilmente aquí. Vamos a crear esto. Sólido, un polígono, vamos a darle una equidistancia de... No, mentiras, vamos a extruirlo, perdón. Vamos a darle una equidistancia aquí de 0,2. Y si le damos doble clic en otra cara, ya entonces nos queda predeterminada esta misma distancia. Doble clic, doble clic, doble clic y doble clic, sin necesidad de volver a digitar esa distancia que ya habíamos digitado. Nuevamente podemos hacer de este polígono un vacío, por ejemplo un vacío total. Aquí ya se nos hace hueco, se nos elimina. Igual en estas caras. Y así sucesivamente. Luego, si necesitamos eliminar estas caras de aquí, simplemente clicamos, suprimir, clicamos, suprimir, suprimir y suprimir. Entonces miren, así de fácil hicimos una caja sin costados. Así de sencillo. Vamos a seleccionar todo, control A, suprimir. Y luego nos vamos a esta herramienta que se llama Sígueme. ¿Qué quiere decir esta herramienta? Listo, vamos a crear aquí un mano alzada.
ya saben cómo funciona. Esto simplemente se mantiene sostenido y se dibuja. Listo, vamos a dejarlo así por ahora. Digámosle que queremos una sección de este elemento que sea un círculo, entonces nos venimos aquí, que quede en el eje verde y lo dibujamos. Listo. Obviamente es un ejemplo, ustedes lo van a digitar de cierto radio. ¿Qué hacemos después? Seleccionamos la línea a mano alzada que dibujamos, le damos a la herramienta sígueme y le damos clic en nuestro círculo. Automáticamente se forma una especie de cable o tubo y pues básicamente es para eso. De pronto un canal, pero pues entonces todo va en esta sección. Esto es de sección circular, puede ser cuadrado, un triángulo, un medio tubo, pero entonces todo va cuando se edita esta sección. Listo, esa cara del elemento que vamos a dibujar, y como pueden ver queda pues muy interesante, ¿no? Y así funciona esta herramienta. Vamos a seleccionar todo, control A y suprimir. Es importante manejar estas 6 herramientas a la perfección, entonces es necesario practicar muchísimo para que primero no es que nos aprendamos, pero sí que tengamos en cuenta las diferentes maneras de utilizarlas, porque con una podemos hacer la función de otra en algunos casos y sin la necesidad de cambiar hacia otra herramienta. Entonces ya saben, mucha práctica para que sean verdaderos renderistas. Practiquen el ejercicio de la renderización como debe ser. Nos vemos en la siguiente clase.